Sí, Primero, yo digo dos palabritas para agradecer tu presencia. Veo que también está Laura Aón. Sí, Eh, hola, hola. eh, Hola, Laura. Eh, bueno, tu presencia es importante para cerrar hoy este ciclo, porque nuestra intención de ir pensando el futuro de cómo salimos de esta y qué nos va a esperar a los arquitectos el, eh, digamos, el fin de la pandemia y las situaciones a seguir. Nos parecía muy importante empezar a ver también desde este punto que vos pusiste a la charla de hoy, ¿no? Una ciudad del interior. Y bueno, el Distrito 1 es La Plata, es la zona metropolitana, pero tiene importantes centros urbanos, ¿no? Llámese Chascomús, Bransen, San Vicente, Castelli, bueno, Dolores y todo eso conforma una unidad. Así que ir pensando juntos entre lo metropolitano y las pequeñas ciudades nos parecía importante para cerrar este primer ciclo. Te doy las gracias y bueno, y después nos esperamos también encontrar el jueves que viene. Le paso la palabra a Fernando. bueno, buenas tardes. Soy Fernando Prat. Les doy la bienvenida al ciclo que hemos denominado la arquitectura del después de, ciclo que fue propuesto y organizado por la Comisión de Desarrollo, Ambiente y Turismo, que integro con el arquitecto Silvio Natale y que está coordinada por la arquitecta Claudia Belén. En esta comisión venimos trabajando desde fines del año pasado con el objetivo de poder aportar a nuestro colegio y que los arquitectos participemos activamente en temas que hacen al desarrollo de la planificación estratégica regional. Voy a invitar entonces a mi compañero Silvio Natale que nos presente a nuestro disertante de hoy. Gracias, Fernando. Buenas tardes, colegas. En nombre de la Comisión de Desarrollo, Ambiente y Turismo, del CATBA 1, coordinada por la arquitecta Claudia Belén, le damos la bienvenida al arquitecto Rodolfo Pertusi, quien también se ha formado en temas relativos a la programación y seguimiento de conjuntos habitacionales, el hábitat y la energía, la gestión del territorio, la planificación y el medio ambiente, entre otros temas. Escribió algunos artículos, entre ellos monografía sobre la ciudad en la historia, consideraciones sobre el desarrollo urbano del partido de Chascomús, y otro referido a la propuesta de acceso ferroviario bajo nivel y la localización de la estación de transferencia de transporte en UNI 44 a solicitud del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. El arquitecto Pertusi, además de ser docente universitario, se ha desempeñado en organismos del Estado contratado por la Municipalidad de La Plata. Fue subsecretario de Planeamiento y Desarrollo en la Municipalidad de Chascomús, entre otros cargos públicos. Dicho esto, agradecemos al arquitecto Pertusi y le damos la bienvenida a este ciclo denominado La Arquitectura del Después de, organizado por la Comisión de Desarrollo, Ambiente y Turismo del Instituto de Estudios Urbanos del CATBA, Distrito 1. Adelante, arquitecto Pertusi. Bien, bueno, yo aquí tengo mi presentación, que si puedo mostrárselas, si resolvemos ese problema técnico, y si no, bueno, la voy relatando. Primero quería agradecer, bueno, a las autoridades del distrito, a los colegas del Instituto de Estudios Urbanos, por la invitación, y a los pares locales que me postularon para hacerme cargo de la charla esta, más allá de que estuvimos conversando sobre el tema con algunos de ellos, y bueno, la idea era que fuera una expresión del conjunto, por lo menos aquellos que estaban interesados en conversar sobre la temática. Para empezar, me parecía hacer una pequeña introducción del distrito de Chascomús, para que más allá de que algunos lo conozcan por referencia o hayan hecho algún estudio académico o de algún tipo, amerita, y además puede tener que ver
un poco, me va a servir un poco esos datos históricos y algunas fechas como para introducirnos en el tema o tomarlos como referencia bueno, lo que es la consigna del ciclo, la arquitectura después de, o bueno, se podría ser la ciudad después de la pandemia. Bueno, Chascomús es un distrito, un partido, una ciudad muy antigua. Fue fundada el 30 de mayo de 1779. Como fuerte de avanzada, como se lo denominaba, para generar un límite, un perímetro a cierta distancia de la ciudad de Buenos Aires, como fuerte de frontera con el indio, como se la catalogaba. O sea que es una ciudad que, a pesar de su tamaño relativo y de su localización, es una ciudad antigua, tiene 103 años más que la ciudad de La Plata, de la cual son nativos o por adopción residentes muchos de ustedes. En 1881 fue declarado partido, lo cual es un reconocimiento muy antiguo, que seguramente lo ha sido con una figura distinta a la figura de partido constitucional y legal que tenemos en la actualidad para los municipios de la provincia de Buenos Aires. En 1839, bueno, yo apunté algunas fechas que me parecían por ahí trascendentes, 6 o 7 para describir muy sucintamente la cuestión histórica. 1839, la Batalla de los Libres del Sur, que es en realidad un conflicto que se suscitó en su momento, un conflicto político, económico, de intereses contrapuestos, como tantas veces ha sucedido. Los estancieros del sur se alzan contra Rosas, y son derrotados. Eso generó una marca en la comunidad de Chascomús durante muchos años, y todavía hoy es un tema para los más apasionados de la historia local, de debate y de controversia. En 1865 se da un hito que realmente para la historia de la ciudad es sumamente relevante, porque llega el tren a Chascomús y Chascomús se constituye en punta de rieles de lo que entonces era el ferrocarril del sur. Más tarde, Ferrocarril Roca, y bueno, el ramal Constitución Mar del Plata de hoy, en su momento, en aquel año, llegó con la transformación que eso implica en cuanto al tema comercial, a las relaciones con la ciudad de Buenos Aires, en todo sentido, como transporte público, y digamos que ahí comienza la relación con la ciudad de Buenos Aires, con la capital, con toda el área metropolitana que a lo largo de los años se fue consolidando, para bien o para mal, más mal que para bien seguramente. Y bueno, eso fue un hecho que transformó mucho la ciudad. Yo tenía algunas placas, perdonen que sea insistente, pero si es solamente mi palabra les va a resultar bastante aburrido. No sé qué tengo que hacer yo para compartirles la pantalla, o si la están viendo, o si falta algún proceso, porque hay imágenes y se lo pregunto a alguno que lo tenga claro, o a... Rodolfo, Sí. ya estás habilitado para compartir pantalla. Bien, ustedes en este momento me están viendo a mí. Claro. Bien, ¿cómo debo hacer para compartirla? ¿Qué tengo que hacer yo? La verdad que no lo sé. Pensé que solamente visualizándola en mi monitor. No, abajo en el medio hay un botón verde que dice compartir pantalla. Tenés que tocar ahí. A ver. Un segundito. Ah, bien. Ahí está. A ver ahora. Tenés que elegir, tenés que tener
No sé, que hiciste un PowerPoint, el PowerPoint abierto, y cuando vas a compartir pantalla elegís el PowerPoint. Eso hice, con una presentación de Google, no un PowerPoint, pero... Ahí está, pero no, ahí lo vemos. ¿ahí lo ven? Sí. Ah, bueno, maravilloso. Sí, perfecto. Ahí ven la foto aérea y el título. Vamos Fortaleza a ver Ciudad, sí. Sí, ahora que quiero ver, ahí estamos. ¿Ahí cambió la placa? Sí. Bien. Bueno, yo ya no los veo a ustedes, pero para no hurgar más, voy a mantenerme así, total. Lo podemos hacer de todos modos. Bueno, ahí están las fechas que estaba citando. Me faltaban, ahí intercalé una serie de fechas en el 80, 93, 2001, de algo que a Chascomús lo tiene signado y ha generado consecuencias urbanas, sociales y ambientales, como son las inundaciones recurrentes, particularmente la última del 2001-2002, que fue, digamos, a caballo de ambos ciclos, de ambos años, y que, bueno, como flagelo también ha marcado la historia de la ciudad. Hay muchas más, pero digamos, por lo menos esas son las que he vivido yo, incluso trabajando en la defensa de las inundaciones. Después, bueno, más recientemente, para terminar con las fechas, en 2013 se produce el desvío de traza ferroviaria, o sea, ese viejo ramal del Ferrocarril Sur, que llegó hasta Chascomús en el 65 y después se prolongó hasta Dolores primero y sucesivamente a las otras localidades hasta llegar a Mar del Plata. Se había proyectado durante la presidencia de Raúl Alfonsín un desvío de traza que tenía que ver no solamente con mejorar la situación urbana de verdadera divisoria del área urbana y de verdadera barrera física que afectaba y condicionaba el desarrollo urbano, se concretó recién en el 2013, bajo, digamos, la gestión entonces del ministro Florencio Randazzo en el Ministerio de Interior y Transporte, que, digamos, fue todo un proceso muy vertiginoso, con mucha controversia, con un resultado final favorable, pero digamos que se materializó un proyecto que había sido pensado en el año 85, pongamos 86, y se materializó recién en 2013 y la ciudad ya había crecido, la ciudad se había desarrollado, y había muchos vecinos de Chascomús que vivían a un lado y a otro de la vía que bueno, expresaban la necesidad de integrarse y que la nueva vía nos generara una barrera. Fue así que se lograron que a los dos pasos a nivel originarios de los dos accesos a Chascomús, Juan Manuel de Rosas y Lastra, se incorporaran dos pasos a nivel intermedio, para vincularlos en todo lo que es movilidad y accesibilidad, básicamente dos calles que conectan ambos lados de la nueva traza. Bueno, en 2019 se produce uno de los hechos que más transformó en la historia del partido, una vieja controversia. ¿Me escuchan bien? Rodolfo, Sí. discúlpame, ¿no es 2009? 2009, perdón, sí, está mal. Gracias, Julio. 2009, por supuesto, porque después vino, bueno, el censo siguiente, que todavía fue censada el partido como uno solo. Sí, 2009. Es un error de tipeo. Bueno, acá había puesto algunas fotos como para dar una idea muy rápida. Esto fue la inauguración del monumento, la plaza principal de Chascomús, del Monumento al Libertador, justamente el 9 de julio de 1916, a 100 años de la independencia. Y esta foto es una foto justamente de hace muchos años, pero no tanto como 1865, que era Chascomús Punta de Rieles, porque justamente esta foto está tomada de lo que sería el centro actual de Chascomús hacia el noroeste, y lo que vemos, esos rieles que vemos, son los rieles que salen de Chascomús hacia el sur o al sudeste. Así que esta foto no tengo el año, porque lamentablemente no tuve tiempo de consultarlo, era un archivo gráfico que tenía
pero ha sido posterior a 1865, en tanto ya estaban las vías que continuaban el ferrocarril hacia el sur. Bueno, algunos edificios emblemáticos, la Sociedad Española, que hoy lamentablemente está deteriorada por perforaciones en su planta baja para lograr vidrieras comerciales a tono, como pasa con muchos edificios de La Plata. Esta es una foto aérea sacada hace muchísimos años, no tengo tampoco la data, pero digamos que como para introducirnos en el tema de lo urbano y del desarrollo y la evolución poblacional de Chascomús, podemos decir que si hoy tomáramos una foto desde el mismo ángulo, morfológicamente no cambiaría demasiado. Ahí se alcanza a apreciar más o menos la catedral, incluso el circuito, la traza del diseño de la Plaza Independencia no es el actual, y se alcanza a divisar el mirado de atrás, digamos, la Recoba, el Palacio Municipal que precedió al actual, que fue lamentablemente demolido, y era un importante patrimonio arquitectónico. La Escuela Municipal número 1, Bernardino Rivadavia, un hermoso edificio que todavía se conserva bastante bien, a pesar de que está bajo la responsabilidad exclusiva de la Dirección de Cultura y Educación, por supuesto. Ahí fui yo hasta el 3er grado, hasta que mi mamá descubrió la Escuela Municipal 1 y con doble escolaridad, y me pasó raudamente a la primera escuela municipal que se creó, que hay 4 en total. Bueno, acá este cuadro es bastante elemental. Es un cuadro que muestra la evolución en distintas etapas, en distintos censos, no sé si censos nacionales o relevamientos locales, u otro tipo de levantamiento, pero ahí estamos viendo la población cómo ha ido evolucionando. Y bueno, llegamos hasta el censo 2010, ahí está en rojo 4.209 habitantes totales del partido censados en el 2010, que incluye, a pesar de que fue posterior al 2009, como bien corrigió Julio, el censo, desde la aprobación de la ley hasta la implementación y la elección de las primeras autoridades, pasó un tiempo y el censo 2010 se hizo sobre la totalidad del partido. Y antes de entrarnos, por ahí algunos datos del censo 2010, que es lo más actualizado que tenemos, más allá de que hay estimaciones sobre la cantidad de habitantes de Chascomús en la actualidad. Pensaba mientras apuntaba y hacía esta presentación, que una persona de 90 años que hubiera podido tomar una vez al año el tren de 1865 hasta 1960, por ejemplo, hubiera podido apreciar en un viaje a la ciudad de Buenos Aires la evolución del área metropolitana y el crecimiento considerable que habría tenido, y Chascomús en 241 años, a la fecha de hoy, solo habría crecido, digamos, habría alcanzado el número de, según la estimación del jefe de catastro, del director de catastro, que es el jefe de los últimos 2 censos, o 3, no me acuerdo, porque no es tan viejo, estima que por los domicilios y los pedidos de número de puerta y las habilitaciones de calles y demás, que los maneja él, estaríamos hoy en el área urbana de Chascomús, ya dividido por supuesto, aparte estamos hablando del área urbana, estaríamos en los 44.000 habitantes. Lo cual es relativamente poco si lo entendemos como, o si digamos, consideramos esta historia de 241 años y esta cercanía al área metropolitana, que por ahí es una de los aspectos que condiciona y tiene mucho que ver seguramente con los efectos de este proceso de pandemia del COVID-19, porque después vamos a ver una tabla
del nivel de contagio en relación a la población, y realmente, en realidad no hay una línea de interpretación, o no hay una lógica necesariamente en relación a la cantidad de habitantes, como lo vamos a ver. Hay ciudades que por distintos motivos tienen o muy pocos o demasiados casos de contagio y fallecimiento en relación a otros de similar característica y cantidad de población, pero ubicados a diferente distancia del área metropolitana. Bueno, acá tenemos el cuadro del censo 2010, que lo dejo un ratito, pero básicamente el censo lo que nos está diciendo es que tenemos 33.959 habitantes en el casco, digamos, centro y barrios de Chascomús, de la ciudad de Chascomús, y de Lezama, que por supuesto se puede segregar, aunque se haya hecho simultáneamente, porque son dos núcleos urbanos y están divididos en circunscripciones catastrales, como en todos los municipios. Entonces, según el censo, Lezama tenía 5.415 habitantes. Y el resto son distintas circunscripciones, o como le dicen antiguamente, del área rural, lo que totaliza en definitiva 42.200 habitantes. 18.131 viviendas, etcétera, etcétera. Y bueno, en cuanto a la evolución poblacional, que es un aspecto importante para evaluar la condición de Chascomús y la situación actual en relación a muchas cosas, pero entre otras a esta situación de pandemia. Según el análisis del PECH y anteriormente un trabajo de relevamiento y de diagnóstico realizado por el todos conocido arquitecto Fernando Tauber, profesor mío y jefe en algún pasaje que hice por la Municipalidad de La Plata, trabajando con Milo Cesa en la peatonalización, o el primer esbozo de proyecto de peatonalización de calle 8. Bueno, según ambos trabajos, la tasa de crecimiento, más allá del número que no me acuerdo, está por debajo de la media provincial, seguramente por efectos de la tasa de crecimiento del área metropolitana, y por encima de la media provincial de la media de las ciudades del interior de la provincia. En el momento del trabajo de relevamiento de Fernando, había en el año 94 18.500 parcelas, de las cuales 7.000 estaban vacías. Esto fue año 94. Después el censo del 2001 arrojó, que son los datos con los que se manejó el plan estratégico de Chascomús, que voy a mencionar un poquito más adelante. El censo del 2001 arrojaba 30.670 habitantes en Chascomús contra los 33.900 y pico del año 2010, y en Lezama 4.111, un total de 38.647 habitantes en el censo 2001. En la actualidad, como decía, según las estimaciones de Rodolfo Maclen, director de Catastro y funcionario municipal con mucha dedicación y continuidad en el tema catastral, poblacional y en la conducción de los censos en Chascomús, tenemos 44.000 habitantes en la actualidad, una cobertura de agua corriente del 80-85% y de cloacas del 65%. Y tendríamos en este momento en la ciudad de Chascomús, en lo que son los circuitos o las circunscripciones urbanas, tendríamos 26.000 parcelas, bien digo. Acá tenemos una imagen satelital del área urbana, el norte arriba, donde se aprecia, a ver si me sale el puntero, se ve. Hola, ¿me escuchan? Hola.
Te escuchamos perfecto. Ah, perdón, me Sí, asusté porque pensé sí. que estaba hablando solo hace 20 minutos. No. Tranquilo. Quédate Bueno, tranquilo, te estamos escuchando Silenciamos los perfecto. micrófonos. o estaban dormidos, una de dos. Bueno, esta es una imagen satelital del año 73, y bueno, acá se ve como la zona norte y la zona este, todavía en relación a, por ejemplo, esta que es del año 85, acá se aprecia claramente cómo creció la zona norte. Bueno, obviamente, ahora lo vamos a ver mejor en otra imagen, al este y al sur, al oeste y al sur está la laguna, ¿no? Pero se aprecia cómo se amanzanó y se desarrolló el área urbana hacia el norte y también hacia el oeste, y hoy todavía esta zona del este, esta es la ruta 2, dirigiéndome hacia el norte, y el acceso Lastra es este, que se accede, digamos, desde el Puente Alto, que se ve cuando van para Mar del Plata, si no entran a Chascomús, y esta es el acceso norte, Juan Manuel de Rosas. Bueno, acá se aprecia una imagen satelital de mayor escala y donde se aprecia todo el perímetro de la laguna. Esta creo que es antes del 2015, porque se ven, por ejemplo, todavía no se aprecia, me parece, el Plan Federal de Viviendas, como se aprecia en otra. Y bueno, el desarrollo del área urbana, que el otro día, bueno, en las otras charlas, hablando de la problemática, escuchando la problemática de La Plata, que uno también conoce porque fue parte de los trabajos prácticos que uno hizo en la facultad, más allá de que hace bastantes años, en el año 84, 5, 6, planeamiento, pero escuchaba lo del tema de la mancha urbana y la expansión excesiva y por ahí la distorsión de la mancha urbana y los problemas que genera y la urbanización en lugares y en sectores, en las inmediaciones de cauces, cursos de agua naturales, más allá de que estén entubados o no, y los problemas que le ha generado a La Plata, como los problemas que han generado en las inundaciones en Chascomús, por ejemplo, y particularmente este arroyo, que es el arroyo Los Toldos y que descarga una cuenca muy importante rural, es un arroyo chiquito, finito, que no dice nada cuando está tranquilo, pero que genera anegamientos muy importantes en el área urbana, en zonas críticas, en zonas periféricas, pero también, como pasó en las últimas inundaciones, se anegaron y se podían haber anegado mucho más, pero muchísimo más, si no se hubieran hecho las defensas, zonas del área urbana más vieja, digamos, ¿no? Y más consolidada y con otro tipo de hábitat. Pero bueno, eso se minimizó por el trabajo de defensa. Bueno, esto a modo de... Bueno, acá hay otra imagen, esta sí es del 2015, que es la del Google. Creo que el Google no avanzó mucho del 2015 porque hay algunos loteos, estuvimos conversándolo en una reunión con los colegas locales. ¿Me siguen escuchando? ¿Hola? Sí, sí. Ah, bien. Porque yo no los tengo a la vista, para no perder de vista. Bueno, esta foto es más amplia y se alcanza a apreciar en este caso todo el avanzamiento del Plan Federal de Vivienda, del barrio 30 de Mayo, como se lo conoce en Chascomús, pero en el año 2003-2004, la verdad que se hicieron una cantidad de viviendas del Plan Federal muy importantes, de alto impacto, y bueno, da para otro momento y temática analizar los impactos positivos o negativos de una implantación de este tipo, con una cantidad de viviendas del orden de en este
predio, más allá de que hay otros de las 400, 500, no sé, Juan Carlos, por ahí, Juanca me puede corregir, no me acuerdo, pero por lo menos son cerca de 400. Ahí en este creo que hay 300, Rodolfo. ¿300? Ah, Por bueno, eso, puede porque ser que con lo del San Luis se haga ese claro, número. con el San Luis y Lezama llegaban a las 550. Ah, mira vos, yo pensé que eran casi 700. Bueno, yo te estoy Bueno, contando medio de memoria, no me acuerdo. sí, yo tampoco, se me despintó. Bueno, Sí, a mí acá también. quería hacer un repaso rápido por algunos instrumentos de diagnóstico y planificación estratégica y desarrollo y elaboración de normativa que ha tenido la ciudad, que bueno, también da para un debate acerca del grado de impacto o de incidencia, podemos decir, que real que puedan haber tenido todos estos instrumentos, que son trabajos serios, son trabajos profundos, hechos por muchos profesionales, como van a ver, conocidos, porque casi todos, si no todos, son platenses. Bueno, entre ellos Fernando, que lo mencioné antes por el tema del análisis poblacional. Bueno, este es el trabajo de Fernando Tauber, Reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo, año 93, 94, de elaboración, que fue un trabajo importante que hoy todavía mucha gente y comerciantes y gente que le interesa tener alguna información, es como que tiene un apego con esta publicación, más allá de que al ser más antigua tiene datos, digamos, menos vigentes y menos precisos de otros posteriores, además de los censos, como por ejemplo el diagnóstico del Plan Estratégico Chascomús y otros, pero bueno, tiene como una lectura más amigable y es como un librito de cabecera cuando alguien de Chascomús quiere ver bueno, la escala de la producción agropecuaria o el tipo de industrias que tenía Chascomús, etc. Este es un trabajo del INTASIC, del Laboratorio de Investigación del Territorio y del Ambiente, o un nombre parecido, que dirigía Julio Morosi, trabajaba Beatriz Amarilla y Alfredo Conti y otros profesionales muy destacados, de los que no me acuerdo el nombre de todos. Había un par de arquitectas que conocían mucho la ciudad de Chascomús. Es un trabajo importante porque es un relevamiento del patrimonio, en realidad es un trabajo de investigación para desarrollar un sistema de inventario y de registro del patrimonio arquitectónico, y ellos tomaron, por suerte, para nosotros los chascomunenses, tomaron el caso de Chascomús como puesta a prueba de ese desarrollo, de esa investigación, y para perfeccionar esa herramienta de registro e inventario del patrimonio arquitectónico, paisajístico y ambiental. En el año 2005 se realiza, bueno, me estaba omitiendo que nosotros, cuando yo estuve en el municipio en la primera etapa, se había hecho un trabajo con la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad, de un sistema de información geográfica, que después también cayó en desuso con el paso del tiempo. En el año 2003, 2004-2005, ahí está la fecha. La gestión de entonces decide contratar al arquitecto Eduardo Rece para elaborar un plan estratégico de Chascomús que consistió, bueno, en una serie de talleres territoriales, temáticos, entrevistas, informantes claves y todos los recursos y herramientas propios de este tipo de herramientas, y una segunda publicación del resultado de todo ese proceso, que fue la propuesta del plan estratégico. Que si me preguntan o nos preguntan a los colegas de Chascomús qué aspecto de este plan o qué proyectos particulares de los distintos
las distintas temáticas se están implementando, creo que me animaría a decir que ninguno, prácticamente, o por lo menos no en la forma en la que están concebidos y diseñados en esa herramienta, en esa publicación. Bueno, esto es una segunda publicación del LINTA que es muy interesante porque, digamos, ya conociendo el patrimonio como lo conocían, el patrimonio arquitectónico y urbanístico y el valor que este tiene como atractivo turístico, desarrollan esta publicación que es Estrategias para la Conservación del Patrimonio a través de un desarrollo turístico sustentable. Bueno, este es el Plan Estratégico de Turismo Sustentable, que acá me va a corregir mucho mejor Julio, porque fue Julio Caviglioni, el arquitecto amigo Julio Caviglioni, quien fue el coordinador por intervención y financiamiento de estos organismos que dice acá. Y bueno, en este caso fue, después del plan estratégico, una elaboración de un plan específico en materia turística que es muy interesante, pero lamentablemente ni los prestadores, algunos de ellos sí se aferran al plan, ni las gestiones municipales, y asumo la parte que me pueda tocar, hemos sabido poner en marcha o observar como para fijar y construir políticas públicas en esta temática. Bueno, esto es la zonificación y el plano de Chascomús del área urbana y complementaria, esencialmente con toda la zonificación del área urbana y complementaria. Bueno, acá hice una síntesis, que por ahí se van a aburrir un poco, pero digamos, de lo que era el viejo código. Yo omití decir que en realidad el Chascomús desde el año 81 tuvo un código que digamos, reflejó lo que era la vigencia del 89-12 en la provincia de Buenos Aires, que sería la primera columna. Y ahí puse los indicadores que establecen mayor cantidad o mayor intensidad de ocupación y mayor densidad. Puse PDT-RS y PDT final porque en el proceso de tratamiento en el Consejo Deliberante hubo una modificación, una serie de aportes y una controversia respecto de algunos aspectos del PDT, que también, digamos, lo coordinó como consultor, más allá de la intervención, por supuesto, de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que estaba a cargo del arquitecto Eduardo de Castro. Para simplificar le puse PDT-RS, pero bueno, tenía un criterio en cuanto a la forma de densificar y de ocupar y de aumentar la capacidad ocupacional y la ocupación, en definitiva, del área urbana, muy diferente al código y diferente también a la versión final que quedó el plan. Los indicadores de la columna que dice PDT final tienen que ver con los mayores indicadores que solamente están establecidos para determinados corredores o avenidas con determinadas características geométricas, que son esos, que es la mayor intensidad de ocupación, el mayor FOT y la mayor altura de edificación, que está vigente hoy y que, a pesar de que el plan de desarrollo territorial, que según los técnicos que intervinieron de la provincia y con buen criterio, creo, y algunos funcionarios nos hicieron saber que no se trata de un plan, sino de un código diferente o un poco más desarrollado, pero definitivamente tiene la categoría de código porque es un establecimiento de una cantidad de zonas, áreas, zonas, indicadores urbanísticos y condiciones o reglamentaciones en materia de uso y subdivisión del suelo.
pero el dato, digamos, que muchos deben conocer, sobre todo los que están en el ámbito de la gestión del desarrollo de la normativa urbanística, o en el municipio o en la provincia de Buenos Aires, el plan se aprobó en 2010 y fue convalidado en 2014. Lo cual, desde el punto de vista, más allá de que había cosas para observar y había cosas para corregir, es una barbaridad de tiempo. Entre otras cosas, había que sacar a Lezama del código, ¿no? Porque estaba Lezama dentro como un distrito o como una como un área urbana, por supuesto, integrante o parte de la normativa que se había aprobado. Pero aún así, y el dato más curioso de todos, que, bueno, acá dejé las X porque la verdad que no encontré el dato. Me colgué, pero el dato más curioso para mí, que lo comentábamos el otro día con Juanca y con Matías Isod y Nico, que mucho se reclamó en Chascomús, como pasa por ahí en muchos distritos, supongo, o no. El cambio de la normativa y poner en vigencia una normativa que sea mucho más permisiva, digamos, o que aliente mucho más la densificación de la ciudad. Este dato que dice acá abajo, capacidad ocupacional 94.000, era la capacidad ocupacional que contemplaba el viejo código ordenanza 1272 del 81, lo cual habla de que evidentemente, y un poco apuntaba a eso mi comentario en la charla de Laura, que me expresé mal y por eso se comprendió mal, pero digamos que vuelvo a reiterar que a veces la planificación, o no necesariamente la planificación, no sería el caso, pero la puesta en vigencia de una norma, más allá del proceso participativo, con una planificación previa o elaborado en un estudio de un especialista, no alcanza solamente con fijar un determinado valor de indicadores urbanísticos, o de densidad, o de ocupación, porque estamos hablando de que el viejo código establecía 94.000 personas, o admitía, si se hubiera ocupado toda la ciudad, solamente el área urbana, ni siquiera la complementaria, de acuerdo a lo que decía el código, Chascomús tendría 94.000 personas. Decimos que estamos en el 2000, eso fue aprobado en el 81, estamos en el 2020, y tenemos 44.000, 50.000 habitantes menos. Lo cual es un dato para analizar. No calculé o no encontré el detalle de la capacidad ocupacional del Plan de Desarrollo Territorial que está vigente. Bueno, acá puse algunas imágenes que tomé yo, para ver el tema de la dispersión urbana, de la periferia y de la calidad ambiental y urbana y habitacional. También tenemos esto, además de tener la laguna, que no es nada, digamos, es simplemente... Tiene una particularidad Chascomús que yo siempre reivindico por ahora, más allá de que existan sectores con hábitat deficiente, con sectores vulnerables, con sectores de malas condiciones ambientales y con situaciones ambientales indeseables, que salvo contadísimas excepciones, Chascomús, cada casa que existe, cada casilla y cada vivienda que existe en Chascomús, en cualquiera de los barrios periféricos, en cualquiera de los sectores de desarrollo más espontáneos, está emplazado sobre una parcela catastralmente identificada, con frente a una calle, con nombre y con número de puerta.
Digo esto porque, digamos, no se ven todavía en Chascomús, insisto, salvo contadas excepciones que tienen más que ver con viviendas en sectores de chacras o campos, digamos, que no están parcelados, no están urbanizados, pero no se ven asentamientos en terrenos fiscales o en terrenos de propiedad privada, pero con una informalidad tal que no haya ni calles, ni accesibilidad, ni posibilidad de identificar esos inmuebles. Bueno, estas placas que vienen un poco pretenden reflejar algunos análisis muy rápidos y algunos comentarios que hicimos con los colegas de Chascomús, que les pedí que hagamos un ping-pong. ¿Me siguen escuchando bien, no? Por ahora, perfecto. Sí, perfecto, te escuchamos. Interrúmpanme, si yo creo que es más divertido, sobre todo más entretenido para ustedes, porque y más allá de que después hagan todas las preguntas o comentarios o críticas que gusten, por supuesto, pero si quieren complementar algo de lo que estamos, de lo que estoy contando. Bueno, yo le puse fortalezas y debilidades de una ciudad del interior, justamente para poner en crisis esta misma clasificación, y clasificaba o apuntaba estas que están a la vista, que por ahí algunas son fortalezas en cuanto a la situación, el contexto que estamos atravesando, de pandemia, de cuarentena, de alto nivel de contagio, etcétera, que puede ser hoy COVID, mañana otra cosa. Y bueno, entre las fortalezas ponía la baja densidad, áreas verdes y amplitud espacial, todas las cualidades que por ahí, desde el punto de vista del desarrollo urbano óptimo, de la densificación y del aprovechamiento de los servicios de infraestructura, y de la accesibilidad y del transporte público, por ahí no son tan fortalezas, pero bueno, lo son por lo menos desde este aspecto y desde la calidad de vida que es característica de Chascomús, y que, digamos, queremos preservar para los tiempos que vienen. Las distancias peatonales, el hecho de que no haya un transporte público, por supuesto que no tener transporte público no es un orgullo ni es bueno, y Chascomús lo necesita, pero bueno, un poco lo dejé entrever en la otra charla. La verdad que sería incluso interesante, no se me ocurrió a mí cuando estaba en la función pública, pero después de conocer un poco más sobre el observatorio, tener, como ha habido en otras temáticas, en las temáticas de fondo de planificación, en el tema turístico, en el tema patrimonial, tener un asesoramiento en materia de transporte público para ver qué está pasando, qué ha pasado, que todas las iniciativas que ha habido, salvo una primera, curiosamente, con menos población, con menos superficie de área urbana, que tuvo un poco más de sustentabilidad. El relativo bajo índice de hábitat deficiente, que era lo que me refería recién. Y por otra parte, bueno, otra serie de aspectos que podrían considerarse fortalezas, y por otro lado las debilidades, que yo creo que son la clave de la explicación, que ahora vamos a ver una tablita comparativa, de los contagios en Chascomús. La cercanía al área urbana, pero no solamente la distancia física, sino la relación estrecha que hay a nivel laboral, como lo dice la placa, a nivel, digamos, de intercambio de los muchos turistas que tienen del sur del conurbano. Debe haber una cantidad importante que debe estar mensurada de viviendas de fin de semana, y que ahora se mezcla con la población permanente, con la gente que ha venido a Chascomús y que seguramente seguirá viniendo, que es otro ítem que analizábamos como posibilidad,
bueno, después de este proceso, ¿no? Que cuánta gente de Chascomús que trabaja en Capital y cuánta gente de Capital que puede vivir en Chascomús y viajar diariamente y tener, digamos, una relación distinta y sobrellevar de otra forma un proceso de encierro, de cuarentena o de aislamiento como es el que estamos atravesando. Y bueno, por supuesto que esta debilidad de la dependencia en materia de salud, educación, burocracia, educación, sobre todo universitaria, ¿no? Es una característica general. También es un beneficio, porque estamos a 120 kilómetros, a 90 de La Plata, y seguramente resulta más llevadero que un municipio, o que un habitante de un municipio mucho más lejano de los centros urbanos con casas de estudio, universidades públicas o privadas. Y bueno, el tema logístico. El tema logístico en realidad me refería a todo lo que es el tema de funcionamiento comercial, en la propia construcción. No hay muchos fabricantes de productos para la construcción, todo se comercializa trayéndolo del área metropolitana, de La Plata. Nada, anécdota, yo tenía una pequeña obrita donde las aberturas por distintos motivos estaban fabricadas en una fábrica de La Plata, y estuvieron fabricadas en tiempo y forma en el momento justo, pero no pudimos contar con las aberturas por la situación de la fase en la que estaba La Plata, que no les permitían entrar ni siquiera los que cargan las aberturas en un camión y se lo llevan. Bueno, fueron 3 meses de demora, y así con muchos materiales, y seguramente los colegas que están mucho más en el día a día de la construcción lo pueden acreditar. Bueno, este cuadrito era el que comentaba, que es, perdón, un cuadro donde aparece la población y los casos de distintos municipios, algunos cercanos y más chicos, otros alejados de Chascomús o del área metropolitana, con menos casos y otros con más casos, ¿no? Y en realidad, acá dice Chascomús, 44.000 habitantes, que tomé el dato del catastro, de Rodolfo Maclen, y 355, y en realidad estamos en 455, lo que pasa es que lo hice la semana pasada el cuadro. Y tenemos una ciudad como Varadero, que también tiene una situación de distancia y de relación, seguramente 32.000 habitantes, 458 casos. Balcarce, 43.000 habitantes, 67 casos. Creo que tiene que ver, entre otros factores seguramente, el tema de la cercanía y la relación y el intercambio con la capital. Bueno, el primer caso de Chascomús emblemático, que fue muy polémico, como suele pasar en los grupos de WhatsApp y en una ciudad chica, es una señora que es personal de salud, que se desempeña en un sanatorio del área metropolitana, y bueno, en ese sanatorio contrajo COVID, después vino al hospital, se contagiaron en el hospital, después algún anciano que fue a internarse al hospital también se contagió y volvió al hogar de ancianos municipal, etc. Y acá seleccioné este artículo del diario El Argentino porque tiene que ver con algo que habíamos charlado con Juanca, con Matías y con Nico, que podía ser uno de los efectos que habrá que ponderar y que administrar con el cuidado del caso, de los efectos post-pandemia, o de las tendencias que puede haber después de la experiencia de muchas familias de la capital y la área metropolitana que han tenido que pasar la situación de aislamiento en un departamento o en una vivienda por ahí con dimensiones o con una funcionalidad inadecuada.
bueno, este es el mismo artículo de dentro, pero básicamente, si bien el artículo está motivado en otra cosa, en la aparición de un sistema de brokers inmobiliarios del tipo de Pharmacity, pero en el rubro inmobiliario. Pero bueno, lo que refleja es el presidente de la Sociedad de Martilleros, o del Colegio de Martilleros local, Chascomús, expresando el incremento notable de consultas, de gente que quiere consultar, o tener una segunda vivienda, o tener, o mudarse. Y bueno, este es otro artículo que también habla de lo mismo, pero ya no de Chascomús, sino en general, como tendencia en general en los pueblos del interior, que están recibiendo este tipo de demanda. Finalmente, yo decir que, bueno, que evidentemente los cuadros esos no los traje con ánimo de hacer un análisis epidemiológico, por supuesto, porque no es el caso, pero sí para poner el acento en cómo puede influir en una ciudad del interior, en este caso Chascomús, que está ubicada cerca, localizada a pocos kilómetros, o relativamente cerca del área metropolitana y de La Plata, que fueron lugares, digo porque ahora está como trasladándose el proceso hacia el interior, con algunas provincias con problemas. Y evidentemente ese creo yo que debe ser uno de los factores que influye, porque, bueno, además del cuadro que mostré, se puede apreciar que, por ejemplo, Chascomús incluso tiene más casos de contagios que algunas provincias, y evidentemente acá lo del interior y la cercanía con el área problema inicial marca que tiene una importancia relativa. Después, nada, había visto un artículo que lo comentaba con los colegas locales, que lo habrán visto todos ustedes, que está más apuntado a las grandes metrópolis y a la ciudad de Buenos Aires en particular, un artículo en La Nación donde hablan distintos especialistas, entre ellos Bordagaray, Ricardo Levington, etc. Bueno, que plantea una serie de transformaciones post pandemia, o a tener en cuenta para situaciones similares, para que las ciudades, las grandes ciudades sobre todo, puedan tener un impacto menor y puedan sobrellevar y prevenir incluso el incremento o el agravamiento de una situación como la que estamos atravesando. Ahí destacan el protagonismo del peatón, nueva relación de la calle y la vereda, restringir el estacionamiento, crear espacios verdes en espacios subutilizados, liberar las veredas de barreras físicas, el transporte público eléctrico. Bueno, en este caso Laura estará más al tanto y tiene más una mirada más específica y formada para evaluarlo, y el incentivo, bueno, de las bicicletas, los monopatines, el peatón, locales a la calle, más que centros comerciales, plazas de bolsillo y supermanzanas donde las calles interiores sean peatonales, bueno, fórmulas que por otra parte no son del todo innovadoras, pero que, digamos, que juntas y resueltas de determinada manera y con un criterio de planificación a futuro pueden proveer una solución, o por lo menos una mitigación del problema de las ciudades altamente densificadas, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente me olvidé algunos aspectos, algunas cuestiones que me macheteé, pero hasta acá pensaba llegar, y bueno, quedo a disposición, aprovechando además que hay otros colegas de Chascomús, por supuesto, para que enriquezcan cualquier aspecto que les pueda interesar.
Y bueno, nuevamente muchas gracias por el tiempo y el silencio que por momentos pensé que los perdía. Gracias, Rodolfo. No, te estábamos escuchando con atención. Yo te quería consultar un tema que lo habíamos hablado con Juanca la otra vez, del sector que quedó ahora libre de la traza del tren, ¿no? Porque me parece que es interesante. A ver, todos estamos de acuerdo que seguramente toda esta situación evidentemente va a beneficiar a las ciudades del interior, porque ya se va a generar una cultura de que la gente va a tender a vivir en esos lugares que tienen mejor calidad de vida, sin lugar a dudas, y está demostrado que se puede trabajar a distancia, y seguramente gente que va a pasar más tiempo, ¿no? Que tiene doble, porque hoy en día casi mucha gente tiene doble domicilio o triple domicilio, ¿no? Es como dice Oliver Monguino, o sea, vos podés vivir durante el día ser urbano y durante la tarde ser rural. O sea, se está hablando de esa urbanización y ruralización, ¿no? O sea, se ruraliza la ciudad y se urbaniza el campo. O sea, que en esa situación que se da es que uno es urbano y rural durante la semana. Eso se da en la vida cotidiana. Sin lugar a dudas, pueblos como Chascomús, pueblos como Bransen, como Cañuelas. El otro día hablábamos con Juanca, que bueno, también estuvimos con la intendenta de Cañuelas para también organizar un concurso. Están atentos y hay mucha expectativa. Ahora, nosotros, ¿no? como especialistas en el espacio, tenemos que pensar, decir, bueno, ¿cuál es el modelo de vida que vamos a atender a vivir? O sea, ¿qué va a haber? ¿Se va a expandir Chascomús como el Plan Federal de Vivienda? ¿Se va a generar barrios cerrados en la periferia? ¿O vamos a tratar de recuperar esa famosa traza y esa urbanidad, ese pueblo a escala que tiene, que es hermoso, ¿no? De esa ciudad de cercanía, de peatonalidad? Y entonces me parece que ese es un poco el debate, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos desarrollar para lograr esos 100.000 habitantes dentro de la trama que en un momento fue pensado? Eso sería un poco lo que me parece que yo personalmente saco como conclusión, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, la gente va a seguir habitando Chascomús, pero ¿cuál va a ser el modelo? ¿Va a ser más barrios cerrados? ¿O vamos a reforzar la idea de esa especie de aldea, ¿no? De esa trama, de la plaza, la cercanía a la laguna? Y me parece que la idea de pensar ese vacío urbano que está como tajo adentro de la trama urbana, me parece que es un desafío interesante para ahora, ¿no? Para pensar. Quizás podamos hasta, decíamos, se me ocurre ahora, ¿no? Armar un workshop sobre ese tema, me parece, ¿no? En donde podemos invitar a más colegas e ir pensando con esa ciudad, o diferentes escenarios, ¿no? Que se podría dar en función. A mí lo que me quedó, vos sabés, Rodolfo, la imagen esa de la persona de 1865 a 1965, de 100 años viajando en el tren, y imagino esa persona, ¿no? Viajando, y pasa por Gándara, pasa por Jepener, pasa por Bransen, y ve estos pueblos no avanzan, y de repente empieza a llegar, aparece, ¿no? Werner y Cagleau, y se va. Esa imagen de esos 100 años y cómo se fue generando el desequilibrio, esa cabeza de Goliat, y que es eso, ¿no? Se va despoblando o cero población en los lugares donde más posibilidades hay. Y bueno, y eso se ve expresado, ese gran conurbano que hoy sabemos que es inmanejable, ¿no? Me parece que es una responsabilidad enorme desde nosotros, desde este lugar, empezar a ser como un imán, ¿no? Como un imán atractor para generar estos nuevos modos de estar, ¿no? de vida, nuevos modos de vida. Así que bueno, me parece que es una visión interesantísima para atraer al distrito. Es buenísimo esta visión, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, Juanca puede hacer algún aporte en esa materia, sin duda. Yo simplemente para ratificar que efectivamente, yo creo que Chascomús tiene una tendencia, el tema de los clubes de campo, en un momento hubo una explosión en Chascomús, después en realidad la explosión la agarró la crisis del 2001-2002, de 16 localizaciones otorgadas por el municipio, prácticamente quedaron dos, Puerto Chascomús bueno, y Laguna Vitel. Todo lo que uno ve por la ruta, bueno, ustedes lo saben, es municipio de Bransen o municipio de La Plata. Creo que puede haber una tendencia de urbanización, de vivir en urbanizaciones cerradas y a una distancia como la que cuenta Chascomús respecto del área metropolitana, pero creo que lo que uno sabe de curiosidad y porque le gusta y porque pregunta con los martilleros, que los conocemos a todos, me parece que hay una tendencia a buscar la vivienda propia, el lote con dimensiones, pero dentro de la ciudad, en las áreas que han sido áreas de área complementaria, como dice el código, pero que son chacras que se han ido subdividiendo, algunas se han ido reduciendo, pero no perdiendo la condición de chacras, o sea, mucha gente que busca tener una hectárea con una vivienda antigua, refaccionarla y tener plantas frutales y una huerta. Eso se está buscando mucho y hay mucho, y dentro de todo hay, digamos, potencial en ese aspecto. Yo creo que va a primar esa tendencia más que la búsqueda de viviendas, y todo depende del segmento y del perfil del usuario que se trate, ¿no? Hay de todo tipo de gusto, e incluso gente que vive en loteos, digamos, del perímetro de la laguna, lo más alta, el barrio Parque Girado Chascomús, lugares que son hermosísimos para vivir, algunos más dotados de elementos de confort y otros no. Y condicionado por un tema que en Chascomús es una preocupación, pero al lado también del área metropolitana y de La Plata todavía está muy distante, que es el tema de la seguridad. O sea, Diego, el tema de la seguridad te puede hacer elegir una urbanización cerrada y no te garantiza nada, como está demostrado. Y por otro lado, bueno, el tema de seguridad, que ya te digo, es una preocupación, pero digamos, creo yo, es una opinión mía, es fácil de resolver con un poco de recursos y de cabeza, porque no estamos teniendo lo que se teme desde hace muchos años en Chascomús, que esa relación de cercanía haga que los delincuentes vayan y vengan permanentemente, y la mayoría de los casos de inseguridad, de robo, de hurto, con violencia o sin violencia en Chascomús, tiene que ver con gente adolescente de la ciudad, con apellidos muy conocidos por todos, porque en Chascomús así nos conocemos todos, los buenos, los malos, los que tienen plata, los que no tienen plata, los que están con problemas con la droga y los que están con otro tipo de problemas, otro tipo de necesidades. Pero sí, pero básicamente sí. Respecto de, bueno, de la traza, de la huella ferroviaria, bueno, ha habido de todo, ha habido desde proyectos de reemplazo por un servicio de tren tipo el tren universitario, hasta la ocupación o el establecimiento de una bicisenda con senda peatonal, con equipamiento, que creo que más puede ir por ese lado. Hay un concurso que lo hemos analizado, que se hizo en el año también en la gestión de Juanca y de Eduardo de Castro. Probablemente, por lo que supe en las charlas que no he podido estar, están hablando de hacer otro tipo de... Porque también pasó el tiempo, así como pasó el tiempo y el desvío ferroviario, que era el gran límite del área urbana, la nueva traza ferroviaria, hoy es otra rajadura dentro del área urbana. También ha pasado el tiempo y han cambiado algunas condiciones. Pero bueno, Juanca, vos dirás. O Nico, no sé quiénes están, los que sea. Estaba tratando de sacarme que estaba silenciado, y yo también me quedé con lo mismo que dijo Horacio, de esta imagen tuya que pusiste de la persona que iba en tren a Buenos Aires y iba viendo el desarrollo, ¿no? Si hay algo que caracteriza a Chascomús,
es que los procesos que se dan son mucho más lentos que de las grandes ciudades, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de habitantes que somos y tiene que ver básicamente con eso, con el volumen de cosas que pasan. Entonces, los procesos que se dan son muy diferentes a los de las grandes ciudades, a los procesos que se pueden dar en La Plata, ni hablar los procesos que se dan en Buenos Aires. Pero eso también hace que podamos parar, pensar y decidir cosas de una mejor manera. Porque no tengo duda que pueblos como el nuestro tienen una escala humana que es muy agradable para vivir, por esto que dice Rodolfo, que nos conocemos todos, que tenemos una escala peatonal, que a cualquier lugar llegás muy fácilmente, con lo cual estamos bien. Tiene una calidad ambiental que es también muy buena. Pero bueno, a pesar de todo eso también se han dado procesos muy lentos, pero que no han sido muy favorables, ¿no? Porque si bien se pensó en esta cuestión de que se densificara el pueblo en la zona más central, siempre se expandió, ¿no? Y eso muchas veces no tuvo demasiado control, no tuvo una cosa demasiado organizada, y hoy aparecen lugares como por fuera de la trama urbana, sin servicios, que son viejos loteos, sin ningún pensamiento planificado, digamos, ningún pensamiento de ciudad, como la quisiéramos. Pero bueno, pero muchas veces también la tendencia nos marca que van a esos lugares, ¿no? Y no estoy hablando de barrios cerrados, que también hay algunos, estoy hablando de viejos loteos de los años 70, que hoy en día se empezaron a consolidar, una cosa, en los últimos 10 años se empezaron a consolidar. Pero sí creo que nosotros los arquitectos estamos llamados a pensar qué queremos y cómo podemos. Muchas veces, la mayoría de las veces es muy difícil organizar estos procesos, pero creo que sí podemos, estas charlas son justamente para reflexionar y tirar muchas cosas sobre la mesa para poder entender qué es lo que quisiéramos, ¿no? Cuando mencionás lo de la traza, la vieja traza, nosotros permanentemente lo estamos tratando de poner en agenda porque nos damos cuenta que el Poder Ejecutivo no lo tiene en agenda y no queremos que nos pasen por arriba con cosas que no serían buenas para Chascomús, ¿no? Es necesario que nosotros tengamos estos espacios de reflexión y que después pasemos a la acción generando lo que tengamos que generar, pero para que podamos esta ciudad tan pequeña, de escala tan humana, con tantas posibilidades, y que hoy tiene esta cosa que nos dio estos últimos meses de estar con esta virtualidad que antes existía, pero no le sacábamos tanto el jugo, pero que va a hacer que aparezcan cada vez más trabajos, así en forma virtual. Me parece que va a hacer que Chascomús crezca mucho y que es necesario que lo pensemos más y que pongamos más manos a la obra, para que no se descontrole, para que no crezca como esa mancha de aceite sin que nadie la pueda contener o ayudar. A mí me gustaría decir algo, Rodolfo. No sé quién está guiando la participación, pero cuando puedan. Por mi parte, ningún problema. Bueno. Sí, dale. No te veo. Nadie diría nada. Bueno, lo que quería, justamente lo que decía Juan Carlos, a mí me quedó muy grabada la tabla que mostraste comparando indicadores. Entonces, recordando cómo es Chascomús, pensando en esas 1000 habitantes por hectárea que proponen al final, que lo que entendí es que es lo que está vigente ahora. Para los corredores, ¿no? Para ciertas avenidas, para otras zonas, claro. Son indicadores más... Pero es mucho. Para Chascomús, 1000 habitantes por hectárea me sorprendió. Tanto que entré a Google Earth a ver cuánto hace que no voy
a Chascomús, y realmente tienen una escala y una cantidad de valores patrimoniales que, digo, en el marco de esta preocupación de que puede ser atractivo para un montón de gente irse a vivir a Chascomús, que desde Chascomús puedan definir, como bien decía Juan Carlos, qué ciudad quieren, me parece que tendría que ponerse a trabajar rápido porque debe haber mucha gente que debe estar interesada, y que una de las cosas que yo marcaba el jueves pasado, cuando comparaba Trenquelauquen con Colón de Entre Ríos, es que cuando hay capital, bueno, y hay cierto interés siempre de las ciudades por captar gente que venga con capital, pero no hay planificación, se producen desbalances, se produce desigualdad. Y pensaba también cuando contabas y veía esos indicadores de los distintos códigos, y que tuvieron un plan de Eduardo Rece que no se ejecutó, se me ocurre, conociendo los planes de Eduardo Rece, que debe haber propuesto una serie de instrumentos de captura de plusvalía, que son los que siempre son más difíciles de implementar, pero que son los que garantizan que no se produzcan tantas desigualdades en los territorios, que es lo que hace Trenquelauquen, además, entre otras cosas. Entonces, digo, por ahí tienen un montón de trabajo hecho, muchos planes, mucha reflexión, muchos profesionales, y una ciudad muy interesante y muy atractiva. Sería un buen momento para redefinir y actualizar su plan, y definir, pero finamente, ¿no?, el modelo de ciudad, los indicadores que quieren, y bueno, y una ciudad, porque algunas imágenes que mostraste me impactaron. Yo fui muy pocas veces a Chascomús, pero lo que mostraban es una enorme desigualdad, ¿no?, algunas de las imágenes que mostraste. Entonces, bueno, eso era también de lo que yo te hablaba el otro día, pero te contestaba particularmente a vos cuando me decías lo de la planificación, que solo la planificación con instrumentos de captura de plusvalía pueden equilibrar un poco esa ecuación para que no se provoque esa desigualdad, no tanta, ¿no? Y que cuando hay mucho interés de sectores con capital en una ciudad, si no hay instrumentos para regular esto, la desigualdad se produce, ¿no? Se dispara el valor del suelo porque hay mucho interés, entonces esa plusvalía no la captura el Estado, los sectores populares quedan expulsados, la ciudad se sigue expandiendo. O sea, lo que pasa en la escala grande de las ciudades más grandes, digamos, se replica en las pequeñas y en las medianas, ¿no? Entonces me parece que tienen es como todo dado para ponerse a trabajar en eso, ¿no? Viendo, me gustó mucho tu presentación, y bueno, eso te quería decir, les quería comentar. Bueno, bueno, gracias. Sí, es para largo el análisis de qué pasó en ese proceso. Igualmente, insisto, estos indicadores especiales yo los puse ahí justamente para hacerlo más el contraste, pero están referenciados, igual son una barbaridad. Pero yo soy de la teoría que no se van a hacer efectivos porque, insisto, ya tenemos la historia de Chascomús desde el año 81 con un código tranquilo, digamos, un código clásico de zonificación y de establecimiento de indicadores que tenía una capacidad de ocupación de 94.000 personas y somos 44.000. Evidentemente a eso por ahí me refería con el tema que estamos hablando de un código de zonificación, no de un plan integral. Y por ahí lo que hace falta, me parece a mí, que era un poco lo que había omitido en la charla, es la intervención más proactiva del Estado, del municipio, básicamente. Y acá nos podemos ir hasta la discusión del régimen municipal en la provincia de Buenos Aires, que es el más obsoleto de toda la República Argentina, que es un régimen municipal que no contempla la autonomía del municipio y que tenemos que estar visando y corrigiendo con el ayudante de la provincia de Buenos Aires que no conoce el territorio, y nos corrige igual.
pero no es el único problema. El problema es, como sucede con todos estos instrumentos que yo mostré, que lo hice deliberadamente, que tenemos un plan estratégico de turismo, que los actores turísticos no miran, los funcionarios no hemos mirado o no miran ahora. Tenemos un plan de desarrollo y demás. Sin duda que hacen falta, además de que no conozco en profundidad, pero también conozco de alguna mirada con matices respecto de los instrumentos de captura de plusvalía, pero de última, no importa. El tema es que existan instrumentos que vayan más allá que el establecimiento de techos, digo, de topes, a la intensidad de ocupación y a los niveles que permita que el Estado intervenga, ya sea vía captura de plusvalía o vía adquisición de tierra en Chascomús. Yo una vez hice un intento muy, muy tímido y fracasé estrepitosamente. En Chascomús todavía, y aparte tienen apellidos conocidos, hay chacras en zona, ahí cerca de donde vive Juanca, que ahora se está desarrollando, donde vivo yo. Hay chacras que tienen la posibilidad de contar con todos los servicios, como no van a contar muchas viviendas de las que mostré, y algunas que no mostré y que tienen mayor calidad. No van a tener servicios de agua corriente y cloaca, por lo menos por muchísimos años. Entonces hace falta, bueno, y yo decía, hice ese relevamiento como para ver si podíamos expropiar, sobre todo en la época del Plan Federal, que a nosotros se nos generó un revuelo tremendo. Yo era secretario de Planificación, Procrear en Chascomús, básicamente, o a los pibes de Chascomús les daba crédito de lote más vivienda, y salían a buscar lotes, que lo hemos charlado mucho con los colegas, a 100.000 pesos, que le daba el Procrear, y no existen. Y venían al municipio a decir, el municipio tiene que garantizarnos la tierra, tiene que subdividir tierras fiscales. Les explicábamos que no teníamos, o no de las condiciones o con las características necesarias. Pero digo, meterse mucho más en el barro, la gestión municipal, más allá de los instrumentos normativos, meterse proactivamente a generar la ciudad que es deseable, como decía Juanca. Porque por un lado tenemos estos instrumentos, tenemos un centro con un valor patrimonial, con baja altura, con mucho espacio verde, pero si tuviéramos eso y nada más seríamos fantásticos, pero tenemos eso y tenemos lo que mostré en las imágenes, y entonces ese funcionamiento, que seguramente no es solamente exclusivo de la acción especulativa del sector privado, como muchas veces se dice, la otra vez lo charlaba. A veces el Estado hace macana. Yo voy a tirar un temita que no es para esta jornada, pero es una opinión personal mía, y he discutido muchísimo con colegas. En Chascomús la ley de acceso justo al hábitat 14.449 puede llegar a hacer estragos. Para mí es un instrumento con muy buena intencionalidad política, urbanística, social, sobre todo, pero que mal aplicada, como ha venido siendo, por lo menos en el momento en que yo estuve en el municipio, puede generar un desastre y puede alentar la especulación tanto como los desarrolladores privados. No, punto y aparte, digamos, no quiero con esto desatar un debate en torno a la ley de acceso justo al hábitat, pero digo, es necesario que discutamos mucho y que intercambiemos muchas ideas para ver cómo logramos esto, que no se deteriore una ciudad como Chascomús, que no tenga los problemas a pequeña escala que tiene La Plata, y que contaron ustedes con Mariano, creo que era, Horacio, me olvidé el nombre, soy medio... pero bueno, Luciano Pugliese. Luciano. Y acá terminé, porque... Nico, Pécora, vos querías decir algo, ¿no? Sí, muy cortito también, un poco en línea con lo que decía Laura. Me parece fundamental entender eso, que ninguna ciudad es más que su barrio más vulnerable, y esto de la desigualdad, también esto es una mirada, valga la redundancia, personal, entender a los desarrollos privados, a los country o a los clubes de campo, no ayudan a entender la ciudad como una sola, ¿no? La autosegregación y poder tratar de esto. Pertu habla de que Chascomús tiene muchos espacios verdes,
muchos espacios públicos, etcétera, es cómo hacemos para que sea equitativo en la ciudad, ¿no? Porque también hay una gran desigualdad en todo esto, cómo conectarlo, cómo vincularlo, cómo que todos tengan el derecho a, valga el nombre, a la ciudad. Creo que el espacio de la ex traza ferroviaria también puede cumplir una gran función de empezar a coser y a trabajar en toda la ciudad en su conjunto. Creo que las desigualdades nos debemos, que Chascomús se debe que todos los barrios tengan la misma calidad de vida, el mismo acceso, la misma prestación, la misma estructura. Creo que los servicios son muy importantes, no solo para la calidad de vida de los habitantes, sino también para poder consolidar una ciudad. Trabajar sobre los límites sociales, culturales, que todavía Chascomús sufre muchísimo. Me parece que la cuarentena, hemos trabajado mucho con el municipio, con los espacios públicos, y salta claramente a la luz de cómo impacta la distribución y el acceso en toda la ciudad. Qué gran desigualdad que hay y cómo impacta también esto en los barrios. Entonces es fundamental entenderlo o trabajar o mirar a Chascomús como una unidad inclusiva y no segregada o atomizada. Bueno, me parece que por ahí viene el desafío de los próximos años. Perdón, yo levanté la mano también, no sé si se puede hablar libremente. Mi nombre es Mariana Justi. Sí, Mariana, dale. ¿Cómo Sí, se va a poder hablar? aporto un dato a la tabla que conformó Rodolfo. El PDT, no tengo el dato del PDT de RS porque no lo conozco, pero el PDT final, yo que trabajo con Chascomús, hice mi tesis de doctorado, es sobre Chascomús, aún no defendida, pero la población que estima el PDT es de aproximadamente 230.000 habitantes. Esto estudiando los indicadores en cada barrio, ¿no? Más allá de este dato que toma Rodolfo, que considera solo las máximas, ¿no? Las situaciones máximas, y bueno, es una escala de ciudad bastante distinta a la que es hoy, pero bueno, digamos, considerando que es el instrumento de planificación que tiene Chascomús, y que ese es, digamos, el camino a seguir, es una ciudad de una escala que hoy, si sigue sosteniendo un código de zonificación como el que tiene, y no apunta a desarrollar un plan integral, un plan de desarrollo, un verdadero plan de desarrollo, evidentemente muchas de estas cuestiones que se están colocando se van a reproducir, ya se están reproduciendo, digamos, esta situación de que loteos, de no poder ir para atrás con loteos que en realidad no son de los 70, hasta ahí de la década del 30, del 40, va a tener un impacto obviamente con todos estos procesos que son cíclicos, que digamos que siempre suceden. En este contexto es la pandemia, en su momento, bueno, mismo, bueno, Rodolfo mencionó la ley de hábitat, pero también ahora inminentemente el procrear, ¿no? Digamos, son cambios que a veces vienen muy lentos, pero de golpe explotan, y bueno, y la realidad es que no hay mucho tiempo, verdaderamente. Eso es lo que quería anotar, esa nota, ese dato que me dio ganas de interrumpirte, pero no te quería interrumpir para aportártelo, Rodolfo, pero esa es la población, ¿no? 228.000, creo, una cosa así. No te escuchamos, Rodolfo, ¿eh? Está silenciado, Rodolfo. Está silenciado. Perdón, sí, justo entró mi señora y la nena ahí. Sí, pero no, me hubieras interrumpido, pero sí, yo lo había perdido, lo busqué ahora las últimas horas porque me había notado tenerlo ahí, ponerlo en la tablita, pero así que 200, sí, una cantidad importante, Horacio, ¿puedo hacer un aporte? Por favor. Dale, Leo, ¿cómo que no?
No, primero celebro este tipo de discusiones, sobre todo en el ámbito del colegio. Poner en valor las ciudades intermedias me parece clave, a partir de la oportunidad, por supuesto, que genera esta situación de la pandemia, pero yo creo que siempre es necesario poner en valor ciertos lugares que dan calidad de vida, pero también por otro lado parecería que estamos siempre en la misma discusión y no salimos de esta red, ¿no? de esta estructura encorsetada que de alguna manera es la planificación territorial, que yo creo que sin duda el problema está en los instrumentos de gestión. O sea, toda la problemática sigue siendo que desde nuestra disciplina y desde los instrumentos de gestión se generan acciones reactivas, porque lamentablemente siempre estamos dando respuestas a la situación que nos va pasando por encima. Y creo que ahí es donde, me parece, ¿no? Debemos dar una discusión fuerte, porque se puede planificar, se puede tener planes, se puede tener proyectos, pero si después no hay los instrumentos para llevarlos a cabo, y yo creo que en ese sentido, creo que las municipalidades de las ciudades intermedias tienen toda la de ganar para, a través de sus escalas mucho más acotadas, donde de alguna manera la gente se conoce, estos valores que Rodolfo planteaba muy bien, sacarle partido y poner en discusión, pero ante toda la sociedad, ante todos los estamentos de la sociedad, para generar una planificación estratégica, pero de gestión mucho más participativa e integrada. No sé, la generación de una agencia, por ejemplo, una agencia, pero que sea del ámbito municipal, pero que salga del día a día de la planificación, porque seguramente son estructuras municipales chicas, ¿no? Que no tienen tiempo de gestionar el día a día en la planificación, sino que tienen que gestionar el permiso, la cosa chiquita, o que te llega de alguna manera de la provincia una obra grande o un barrio grande, y no hay de alguna manera tiempo para decir, no, esto, ni tiempo, ni por ahí la presencia, ni la autoridad para decir, no, esto acá no lo podemos poner porque nos genera un desajuste territorial. O sea, integrar de alguna manera el tema de transporte, espacio público, generar de alguna manera, y turismo. Yo creo que ustedes, por ejemplo, cuando contaba Rodolfo un poco la historia y el rol, ustedes naturalizan, por ejemplo, la presencia de la laguna, pero sin embargo, para nosotros, yo que soy de Bransen o de La Plata, siempre tengo una envidia, sana envidia de la ciudad de Chascomús en su condición de ciudad costera, o por lo menos de lagunera, de alguna manera, ¿no? Porque tienen esa captación también de naturaleza y de rol turístico, que me parece que hay que sacarle partido y es o parte del atractivo que tiene Chascomús. Y creo que por ahí poner en discusión esto, ¿no? En cómo poder generar ciertos instrumentos de gestión que integren, que generen de alguna manera esa posibilidad de articulación con todos los estamentos de la sociedad, que yo creo que también han sido para mí casos de éxito donde ha habido una empatía y un consenso en toda la sociedad para que el rol que puede cumplir dentro de la región un determinado pueblo sea como el motor de transformación. Y por supuesto creo que en ese sentido también tenemos que hablar de hasta dónde queremos crecer o cómo queremos crecer esas ciudades, para que, digamos, estas cuestiones de lo metropolitano tampoco nos sea una cuestión que después nos juegue en contra, nos haga perder todos los valores de esas ciudades intermedias, de este conocimiento, de esta tranquilidad y todas estas cuestiones. Y otra cosa, por último, que también Rodolfo lo marcó al pasar, pero me parece que es una condición
fundamental, que es el tema de la educación. Hablaron de escuelas municipales. Yo creo que también es un valor fantástico poder tener desde la gestión municipal la educación, que creo que también es otra de las cuestiones que seguramente hagan como atractivo a un lugar de estas características para que un montón de gente piense que puede crecer con sus hijos, aunque los grandes pueden hacer teletrabajo, pero sus hijos se deben educar en condiciones lo mejor posible. También lo van a hacer a través de Zoom y todo, pero en realidad a partir de una buena educación se genera toda una cultura y se genera atractivos municipales. Así que me parece que, bueno, poner un poco en discusión estas cosas y celebrando este encuentro. Buenísimo. ¿Yo puedo decir algo, Rodolfo? O... ¿Se escucha? Horacio y Claudia. Horacio, no sé quién distribuye. Sí, Julio, dale. ¿Cómo que no? Sí. Sí, yo quería resaltar esto último que estaba diciendo Leo, la importancia de estos espacios. Matus, que es un tipo que solemos leer mucho en nuestro grupo, decía que planificar es pensar antes de actuar. Y me parece que lo que tenemos que hacer rápido, fuerte, intenso, es pensar. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿tenemos la misma concepción de ciudad hoy que hace 7 meses? Yo dudo de todo lo que escribí y trabajé en los últimos tiempos. A partir de la situación esta, yo dudo, con el Tero Pertusi escribimos y trabajamos en un código el año pasado, no el anterior. Yo digo, ¿volveríamos a escribir todo lo que escribimos, Rodolfo? Digo, a mí me puso en duda todo lo que... ¿Estamos tan seguros de la ciudad compacta? ¿Estamos tan seguros del modelo de transporte? Yo el otro día lo decía en la reunión de cátedra. Yo en realidad no estoy seguro. Y dudo del que está tan seguro. Digo, del que es tan piola que ya pensó todo. Me da ganas de decirle, ¿por qué no me lo dijiste el año pasado? Si sos tan piola me lo hubiera dicho el año pasado. Y otra cosa que es para meter en estos debates, digo, es el tema de la recurrencia. Los que hablan de inundaciones saben mucho del tema de recurrencia. Nosotros hicimos un plan que decía con Rodolfo, que hablaba de la recurrencia de inundación de los 10 años y los de 100 años. Entonces nos pedían que trabajemos con los niveles de la recurrencia de 100 años, que eran mucho más importantes que la de 10 años. Digo, en el tema pandemia, ¿podemos hablar de recurrencia? Digo, la última pandemia que leímos, que no recordamos, es la gripe española, ¿verdad? Que tiene 90, 100 años. La próxima pandemia, ¿cuándo es? ¿Dentro de 5 años con los chanchos estos que están haciendo los chinos, que no sé qué tienen? ¿O es dentro de 100 años y en realidad es problema de los nietos de Santiago y no mío? Me parece que lo que tenemos ahora es un gran desorden mental, por lo menos de este lado, que estos espacios ayudan para ponerlos sobre la mesa. Yo no sé si Chascomús tiene que tener 44.000, 94.000 o 1,5 millones. Digo, y hacemos un subte que salga de Kramer 270 hasta el Obelisco. Capaz que sí, pero digo, lo que tenemos que hacer es abrir estos debates. Digo, yo repito, yo dudo de todo lo que escribimos, de todo lo que dijimos. Que no nos escuche entero a ver si nos sacan la guita que nos pagaron, pero en realidad estoy dudando. Y hay una frase que pusimos en el plan de... ¿Te olvidaste del chistero? Que es imperdonable. Eso para mí es... No, lo mencioné. Sí, pero muy chiquitito, muy chiquitito. Está grabado, está documentado. Sí, poco. No, en el plan pusimos una frase que no es nuestra,
que salió de los talleres en el plan de turismo, digo, que dice que el mejor lugar para vivir es el mejor lugar para visitar. Digo, si de nuestras ciudades hacemos el mejor lugar para vivir, seguramente el turismo va a estar solo. Digo, Chascomús lo que tiene es recurso y falta que ese recurso se transfiera en producto. Y a pesar de los 3 chascomunenses que veo, Nico, Juan Carlos y el Tero, en los talleres decían, Chascomús tiene turismo a pesar de los chascomunenses. Digo, la mitad de los chascomunenses no quiere el turismo. Por eso fue una lástima la no implementación del plan, porque trabajábamos mucho en la marca Chascomús, y cómo trabajar el surgimiento de la marca, copiándonos un poco del trabajo hecho en Villa Gesell, de poner a los chicos de secundaria y de los clubes a trabajar en la marca y apropiarse del recurso turismo. Y también hablábamos, Leo hablaba lo último de los instrumentos. Creo que instrumentos escritos y por escribir los sabemos todos. Me parece que mucho de lo que falta es la decisión política. Digo, el plan de RECE no se ejecutó. La información que nosotros obtuvimos en el sistema de información geográfico no lo usó nadie, y el plan de turismo muchísimo menos. Entonces, aparte de trabajar sobre la sociedad, sobre el convencimiento que tienen que tener la sociedad sobre, que digo, los prestadores en su momento estaban con nosotros, trabajaron con nosotros, pero digo, después no lo tomó nadie el plan y le faltó implementación, digo, faltó decisión política. Me parece que incluso Laura On, que no la veo si sigue conectada, ella escribió sobre la no implementación de los planes. Y me acuerdo que cuando hablamos de esto para su trabajo, yo volví a decir esto. Los planes no se implementan por falta de decisión política. Escrito y los instrumentos los conocemos a todos, y si nos faltan conocer, nos deben faltar poquitos. Bueno, listo, no aburro más y apago el micrófono. La segunda voz que ustedes escuchan es Santiago. Sí, Claudia, te doy la palabra. Gracias. No, iba a agregar lo que había dicho anteriormente Leandro Moroni, creo que era, y ahora también sobre el mismo tema, Julio. Sí, claramente lo que sucede es que tener los recursos no significa ser una ciudad turística, y eso estábamos hablando anterior a que empiece la charla, y va a ser motivo de otra jornada que vamos a hacer, porque este mes se conmemora el Día Mundial del Turismo. Entonces propusimos desde el colegio, que ahora que tenemos una comisión de desarrollo, ambiente y turismo, generar un espacio para también debatir sobre esos temas, que creo que los arquitectos y las arquitectas tenemos bastante para aportar. Como bien decía Julio, que me precedió, tenemos los recursos, el tema es que no los convertimos en productos porque no hay una planificación estratégica adecuada, o si lo hay, no hay concertación de los actores como necesitamos. Y ahora es doble el desafío, porque el turismo cambió también, al igual que cambiaron las ciudades, y me parece que puede ser un instrumento de desarrollo y generación de empleo, como lo es en tantos lugares. Habrá que replantearlo, ya no tiene las reglas de juego que teníamos desde la presencialidad, pero la oportunidad del turismo de cercanía que se mencionó, y de poder constituir destinos complementarios, en el que quizá uno aporta la hotelería y el otro aporta la naturaleza, me parece bien viable para algo de lo que se estaba hablando respecto de esos desarrollos, como un camino posible, nada más. Y además un gusto, compañeros y compañeras, que podamos establecer
este diálogo. Creo que hacía falta el espacio. Comparto. Bueno, a ver si siendo las 8, ¿les parece que cerremos y que nos volvamos a encontrar el jueves que viene? Así me parece que la idea sería volver a encontrarnos con Luciano, con Laura y con Rodolfo y generar una verdadera mesa de debate, y bueno, vamos a hacer una interrelación entre estos temas que fueron muy complementarios y muy interesantes, y es impresionante cómo se va bifurcando y se van encontrando temas que van atravesando a todas las áreas, ¿no? Hoy hablamos, también entró patrimonio, entró turismo, al principio entró hábitat, después entró movilidad. Bueno, se va generando una riqueza de debates, y nosotros por nuestro lado, por el colegio, estamos trabajando en cerrar esto, transformar esto en un documento para que nos sirva de base para poder ir creciendo. Por suerte, Claudia es muy prolija y están grabadas y filmadas las charlas, con lo cual dentro de un rato ya las baja a YouTube y no sé cómo es la cosa, y que bueno, el que no pudo estar lo puede escuchar, y bueno, así que los que les pido, les agradezco enormemente a los que dieron las conferencias, que fueron realmente, recién nos escribíamos con Claudia, realmente fueron 3 conferencias de un nivel de contenidos enorme, y a los que estuvieron participando, bueno, y me parece que va a ser muy importante la participación de todos el jueves que viene. Si no es, digamos, más nada, yo los despido y nos vemos el jueves que viene. A mí por ahí me queda Gracias, una duda Rodolfo. y una preguntita para hacer. Dale, ¿Puede cómo ser? no, dale. Sí, Sí. no. Por ahí no va tan en línea con el tema, porque no tiene mucho que ver esto con las estadísticas ni con los números, pero el tema, cuando empezó Rodolfo con la charla, hizo como una especie de línea de tiempo, una cronología, y me trajo un recuerdo, que fue que cuando estaba yo en primer año, en el año 85, en primer año de la facultad, Wimpy García nos lleva a la Casa Amarilla. Yo deduzco por esta línea de tiempo, cronología que hizo Rodolfo, que la Casa Amarilla es el Fuerte San Juan Bautista, ¿puede ser? No, el Fuerte San Juan Bautista estaba en digamos, el corazón del casco histórico, digamos, donde después se desarrolló. La Casa Amarilla es la sede de una vieja estancia de los Girados, que era uno de los blandengues que fue beneficiado, creo, si no me equivoco, por la ley de enfiteusis y demás. Le dieron un pedazo de tierra y ahí se desarrolló ruralmente, nada más y nada menos que a la vera de la laguna, en una de las barrancas más lindas. Pero está, digamos, el fuerte estaba en la zona, hay distintas versiones sobre la ubicación exacta, en la zona de inmediaciones del área urbana. Bueno. Y esta Casa Amarilla que mencionás está del otro lado de la laguna. La Casa Amarilla que mencionás queda justo enfrente a la ciudad de Chascomús. Claro, sí, está como en las antípodas de la ciudad. Yo recuerdo, o sea, mejor dicho, no recuerdo mucho de la charla que nos dio Wimpy en ese momento, pero sí que atajaba los malones. Por eso tiene como una especie de torrecitas de defensivas. Y también data de fines del 1700. La pregunta por ahí es la siguiente. Yo quisiera saber, hoy sé que está intervenida, ¿no? Que es una hostería, que tuvo una intervención. Yo quisiera saber si eso tiene declaración patrimonial. Tanto puede ser, no sé si no municipal, del Estado municipal o del Estado provincial. Y si la municipalidad de Chascomús tiene un plan de recorrido turístico patrimonial, el cual lo puedo usufructuar y no que lo usufructúen manos privadas. A ver, la Alameda es un predio que la familia lo donó al municipio. Los que están, digamos,
explotando ese inmueble o ese predio son concesionarios municipales de una licitación pública que se hizo oportunamente, que contempla la preservación y puesta en valor de la casa histórica, del casco histórico de la estancia, bueno, y la construcción, como hicieron, de un salón, un Zoom muy grande, etcétera, que está dentro de las condiciones del pliego. Sí, hay recorridos, hay distintos recorridos, ahora hay una modalidad digamos, de historias actuadas en los mismos lugares, la Capilla de los Negros, la Casa de Casco. Sí, obviamente originalmente llegaba el indio y también llegaba a la zona urbana. Dicen que la Casa de Casco tenía la escalera de madera para que las mujeres se fueran a la planta alta y recogieran la escalera y bueno, de ahí le tiraran con lo que podían. Pero sí, justamente Chascomús y el fuerte era una avanzada contra, digamos, sobre el territorio que dominaban los indios y sufría los ataques, los malones. Y si ustedes observan, cuando vayan a Chascomús van a ver que la loma, la parte más importante donde está el casco histórico y sobre todo donde está la ribera de la laguna, es la barranca más alta del perímetro de la laguna, desde la que se puede ver la Alameda, como tantos otros lugares del perímetro de la laguna, y desde donde la torre del fuerte supuestamente se avisoraba el movimiento de cualquier malón que se veía a gran distancia, fundamentalmente por la polvareda de la caballería que venía a gran velocidad. Sí, hay una ordenanza, yo me olvidé de mencionarla, 4290 del 2010, que es una ordenanza, yo era concejal, que la trabajamos mucho, que la presentamos en un congreso de Tucumán, y tuvo mucho buen eco, con unos monstruos que había, especialistas en patrimonio, pero fuimos con mucho miedo, con Alejandra Bilbao, con Gabriela Grisendi, con el doctor José Mafeo, que trabajó mucho en el texto. Y es una ordenanza bastante ambiciosa porque incursiona en la protección y en la preservación del patrimonio de propiedad privada de las viviendas, fundamentalmente del casco histórico y de las que hay en los alrededores de otros estilos y de otras épocas que también tienen valor patrimonial, por supuesto. Con las dificultades del caso, porque ahí nos estamos metiendo con la propiedad privada, de hecho, pero digamos es uno de los instrumentos más audaces, pero también está ahí con firmas de algunos convenios y con un nivel de implementación muy, muy relativo. Y después, bueno, en distintas épocas sí, hay circuitos circuitos del municipio con guías turísticos hay para la Alameda, para el Museo Pampeano, para la Casa de Casco, para la catedral, el municipio, para todos los lugares de valor patrimonial, es parte del recorrido turístico. Lo que se está tratando es ahora con estas presentaciones actuadas, lo que se hace es darle otro tenor, digamos, otro tinte, y bueno, por ejemplo, en la Capilla de los Negros, hacer una actuación de cómo era la vida en ese momento, con actores, o sea que el turista participa interactivamente con los actores que representan la vida en aquella época, en los distintos lugares físicos o arquitectónicos donde se desarrolló. No sé si alcanza a contestar la pregunta. Sí, la verdad me alegra, como bonaerense, por ejemplo, me alegra que municipios del interior, como en este caso particular de Chascomús, se maneje de esa manera con lo patrimonial. Me parece que es un tema todavía que acá en La Plata, yo como platense lamento que esté todavía muchas cuestiones patrimoniales usufructuadas por manos privadas. Lamento eso, porque hay un vacío que la municipalidad no se hace cargo. Bueno, me alegro y saludo que en el caso de la municipalidad de Chascomús se haga cargo con seriedad y bueno, responsabilidad, ¿no? Bueno, gracias, Rodolfo. No, por nada. Bueno, creo que Horacio, no sé si está en la sala, creo que tuvo que salir. Les damos las gracias a todas y a todos en nombre del colegio y todos nuestros compañeros y compañeras presentes de la comisión.
Les agradecemos y los convocamos para el jueves próximo, para encontrarnos en ese panel de debate donde vamos a recoger todas estas ideas y a coser un poco estos conceptos y reflexiones que quedaron planteados en estos 3 jueves que estuvimos con Pugliese, Aón y ahora con Rodolfo Pertusi. Muchas gracias, buenas noches.